Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy vamos a platicar de qué hago si no me he aplicado la segunda dosis que me correspondía en el tiempo que me correspondía, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que puede suceder y qué estudios han hecho y cuáles fueron los resultados. Vamos a ver el video y vemos si esto es contraproducente o no. Vamos a ver el video. Bueno, entonces, esto de aplicar una dosis y luego aplicar la siguiente, por ejemplo, en la vacuna de Pfizer, que fue diseñada para aplicarse en las siguientes 3 semanas, que es decir, 21 días, aplicar la dosis hoy y luego 1, 2, 3 semanas. Así fue diseñada la vacuna de Pfizer. Pero por la emergencia mundial que hay sobre demanda de vacunas en el mundo, pues no alcanzaban las vacunas y de alguna forma deliberada se comenzó a vacunar con una sola dosis a las personas mientras veían cómo le hacían para conseguir la segunda dosis que estaba en promesa de llegar. Y esta es una historia que se vivió en muchos lugares en el mundo y la vamos a contar en Inglaterra, en Reino Unido, que es donde hicieron este estudio que les voy a comentar. Les pongo aquí el estudio. Es un estudio que aparece en la revista BMJ, el British Medical Journal, y aparece el día 15 de mayo de 2021 reportando lo siguiente, ¿no? Entonces ellos hacen un análisis de cómo puede irles a las personas con la vacunación, que ya lo sabíamos, ya tenemos un reporte de los casos de cómo les iba con la vacunación estándar, vamos a llamarle, y que así le llamaron la vacunación estándar del día 0, y luego 1, 2, 3 semanas, ahí viene la segunda dosis. Y ya sabíamos la protección que tiene, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Que de forma deliberada, como les decía, como vieron que no tenían tantas dosis para cubrir su población en Reino Unido, dijeron, apliquémosles la primera dosis y esperemos a que nos lleguen los recursos para aplicar la siguiente dosis, pero se fueron alargando los tiempos, pero tenían ya un estudio previo. El estudio previo es que lo comentan en este mismo artículo, es que el 90% de los pacientes con la primera dosis hacen anticuerpos suficientes de protección, con la primera dosis, en las siguientes 5 semanas. Entonces ellos dijeron, le aplicamos la primera dosis y mantenemos todo un mes y una semana, pero ya tenemos muchísimas vacunas colocadas en primera dosis. Tenemos una gran cantidad de personas con una dosis, aunque vamos a decirlo de una manera, aunque estén regularmente protegidas o no excelentemente protegidas. En lugar de vacunar únicamente a la mitad de esos, en lugar de vacunar 100, vacunaron 50, medianamente protegidos o regularmente protegidos, no excelentemente protegidos, como si hubieran vacunado los 100. Esa fue la estrategia a la que apostaron, ¿eh? Entonces, fue interesante. Pero se les fue la vacunación de las manos. De repente ya no eran las 3 semanas que tenían que aplicárselo, sino que eran 4, 5, 6, 7 y se fue hasta 12 semanas. Es decir, lo que tenía que hacer en 3 semanas se hizo en 3 meses. Y querían saber qué pasaría con estas personas. ¿Qué hicieron? Bueno, el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia del Reino Unido, ahí en Birmingham, y también en la universidad, esta misma universidad de Birmingham, y los servicios de salud que están vigilando la pandemia en Reino Unido, diseñaron un estudio en el cual metieron a adultos mayores. Fíjense nada más, lo hicieron con adultos mayores, todos eran mayores de 80 años. ¿Saben lo que significa? Los adultos mayores de 80 años son los menos respondedores porque tienen un fenómeno que se llama inmunosenescencia, que es decir, baja mucho la respuesta de los anticuerpos. Entonces dijeron, los que más nos interesan son estas personas que vacunamos de inicio, pero no sabemos si están protegidas. Entonces dijeron, rayos, vamos a ver qué pasa. Y metieron 2 grupos. Hicieron un grupo, fueron 172 pacientes, no les voy a hacer muchas bolas con los datos de los pacientes, pero fueron 172 pacientes, y a un grupo lo colocaron con la dosis estándar, 3 semanas.
de los mayores de 80 años porque necesitaban un grupo control. Y el otro grupo, pues como habían vacunado, pues como les había ido a 3 meses, le pusieron la primera dosis y a los 3 meses colocaron la segunda dosis. Y entonces querían medir los anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron por algunos motivos, y sí es importante que les diga esto, que cuando ya comenzaron a hacer los estudios de anticuerpos, se dieron cuenta que 15 de ellos ya habían tenido contacto con el virus, porque al detectar los anticuerpos encontraron que había anticuerpos contra el núcleo del virus y no era contra los spike, contra las espículas. Entonces dijeron, estos ya tuvieron la enfermedad. 10 del grupo extendido y 5 del grupo que estaban estándar, tuvieron anticuerpos como que ya habían tenido la enfermedad y esos los sacaron del estudio. Pero, interesantemente, hicieron un grupo aparte. Dijeron, vamos a colocar aquí a los que salieron, pero no los vamos a desechar, entre comillas, vamos a hacer una corte que se llama un seguimiento aparte. Dejaron ese grupito ahí de los que ya habían tenido la inmunidad nativa. También los vacunaron para saber qué pasaba en los adultos mayores después de que les dio la enfermedad, qué pasaba con ellos. Fue interesante. Entonces ya teníamos 3 grupos, un grupo con la estándar, un grupo que le iban a poner ahora y 3 meses y el otro grupo que ya habían tenido la enfermedad nativa y querían ver qué pasaba manteniéndolos a ellos en un grupito. De los vacunados eran dosis estándar y otro grupito de los que ya estaban vacunados con la enfermedad, ¿sí? Con dosis extendida. Entonces se armaron ese estudio, estuvo muy bonito, estuvo muy interesante para nosotros los médicos, ¿no? Está bien interesante saber, y para todos, saber qué pasa en estos grupos, porque es posible que usted esté en uno de estos grupos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que tomaron anticuerpos. Los tomaron anticuerpos cuando ellos pensaban que iba a ser el pico en la dosis estándar, que era pues querían ver cómo estaban los anticuerpos después de las 2 dosis, en qué niveles andaban, y el pico a las 3 semanas. Y el otro también, le aplicaban su dosis, luego a los 3 meses que se iba, le tomaban anticuerpos aquí y a las 3 semanas para ver cómo nos iba con los picos, cómo andaban los picos. Interesantemente, ambos desarrollaron anticuerpos protectores, ambos grupos, de una manera efectiva. Como ya lo sabíamos, en el grupo estándar, pues los anticuerpos protectores eran al 100%, y los que estaban aquí en el grupo extendido, cuando llegaban a los 3 meses, llegaban todavía el 91% tenían anticuerpos, pero ahí como que perdíamos el 10%, se empezaban a bajar mucho los anticuerpos a los 3 meses, pero cuando viene el refuerzo, le sueltan el golpazo, se suben los anticuerpos y adivinen qué, suben más que el grupo estándar. Sí, fue interesante. Fue interesante porque para que tengan una idea más o menos los promedios, tengan una idea para que vean, nada más, ¿sí? En el grupo estándar fueron el promedio que tuvieron de anticuerpos fueron de 1100, 138, 1100 por mililitro tenían sus anticuerpos, que era una buena concentración, nos defienden bien cuando tuvieron su pico de anticuerpos. Pero el pico de anticuerpos que tuvieron los que hicieron a los 3 meses, cuando ya teníamos aquí el 91%, pero después el 100% eleva anticuerpos de todo este grupo, eleva anticuerpos, se fueron a 4030 se fueron, o sea, 4000. Aquí 1100 contra 4000. O sea, ¿sí ven la diferencia de anticuerpos? Sí, 1100. 4030, ¿ok? Qué interesante que, y bueno, se meten en la discusión, o sea, no se olviden que tenemos otros 2 grupos acá, acuérdense que dejamos aquí otros 2 grupitos esperándonos, qué interesante, y entonces se meten a la discusión y dicen, oye, qué bueno, esto parece bien interesante porque nos da un esquema de vacunación alargado, en el cual sí perdemos un poquito aquí, el 91%, mejor un poquito más corto, pero se nos fue largo, y esto nos puede servir para hacer una vacunación extendida de protección y que no tengamos que poner una tercera dosis, como se pensaba con Pfizer, que había que poner una tercera dosis, con 2 dosis quedaríamos con una protección que se piensa que son a 6 meses, es decir, yo tengo la primera dosis aquí, coloco la segunda dosis en 3 meses, ¿sí?
me da una protección de aquí 6 meses más. Estaría 9 meses protegido este paciente. Con diferencia que si yo tengo el esquema de aquí de 3 semanas, pues aquí hago un mes y luego me queda 7 meses. O sea, 7 meses contra 9 meses, pues sí es algo importante, casi, sí es algo importante este descubrimiento. Este descubrimiento pues, es de tipo serendipia, quiere decir que no lo buscamos inicialmente, sino que apareció ahí por alteraciones de la vida, se llaman de vida real, aplicación de vacuna en la vida real, así se llaman, ¿sí? Ya cuando lo vemos en la vida real, las cosas no suceden como en el laboratorio, y esto fue lo que pasó interesantemente. Pero acuérdense las cifras que les di, ¿sí? Aquí tuvimos 1100 y 4000, ¿eh? Ahora vamos a los grupos que tenemos guardados de este lado. Vamos a sacar el cajón. En este cajón tenemos a los que fueron, ya habían tenido la infección. O sea, ellos se contagiaron, los sacaron aquí. Estos son los que ya estaban contagiados de forma, me voy a quedar así para que vean que es este grupo que está aquí, ¿sí? Este grupito le dieron la dosis estándar. Él ya había tenido la enfermedad, que es como muchos ya tenemos la enfermedad, o que ya padecimos la enfermedad, o que padecieron la enfermedad, ya padecieron y de todo los vacunaron. Los títulos de anticuerpos que se vieron fueron cerca de 18,000. Acuérdense, 1100, 4000, vacunado hasta 18,000. Se fueron altos, ¿de acuerdo? Y con los picos estándar. Bueno, esos 18,000, perdón, regreso. Ahora sacamos aquí sacamos de este cajón al grupo que estaba vacunado y que había tenido la enfermedad. En este grupo se encontraron títulos que ahorita les voy a comentar, ¿sí? De los títulos más altos que se vieron en los dos grupos que habían visto inicialmente, de los que estaban aquí. Claro, todos lo que les di fue un promedio, 1100 y 4000, 1100 y 4000, pero hubo gente que llegó a los 18,000, o sea, de anticuerpos. O sea, hay gente que tenía mucho más anticuerpos, pero el promedio que se sacó fueron estos 4000, ¿no? Y estos 1100. Ahí vamos manejando las cifras, sí, ok. Ahora, saco este grupo de aquí y cuando veo a los vacunados que ya habían tenido la enfermedad, pero con el grupo de esquema estándar, que es le doy la primera dosis y a las 3 semanas le doy la siguiente. El grupo que se hizo las cosas bien, el pico de anticuerpos llegó a 32,000. O sea, llegó más alto que estos dos y que el pico de estos dos. Tuvieron picos hasta de 32,000. Pero espérense, cuando me cambio de cajón y saco el que está hasta este lado, el cajón de los que ya habían tenido la enfermedad, pero se les dio el esquema extendido, es decir, le pongo la dosis ahorita y a los 3 meses le pongo la siguiente, hizo un pico de 90,000 unidades de anticuerpos por mililitro. Fue el que tuvo el pico más alto, fue paciente que ya había tenido la enfermedad, se vacunó en una vacunación extendida, ¿sí? Un intervalo extendido se le llama, un intervalo extendido de 3 meses, se le vacuna y ¡pum! Hace un picote, ¿sí? Está excelente, o sea, ¿qué les parece esta información? Está bien interesante. Ok, así que por lo menos con vacuna Pfizer, que es con que hicieron todo este estudio, estos grupitos que se hicieron, por lo menos con esta vacuna no hay problema con que te apliquen la segunda dosis. Es más, díganle, espera tantito, dame chance que se me llene más, se me distribuya más mis anticuerpos, se agarren vuelo y entonces en el esquema de vacunación prolongado se podría hacer esto. Espero que, bueno, y dicen que muchos países ya van a estar tomando este esquema. No sé si lo vayamos a hacer aquí, estamos en México, en la ciudad de Puebla, no sé si lo vayan a hacer así. Debería ser algo interesante que lo revisen nuestros médicos que están en la vigilancia epidemiológica. Ahora, hay que decir otra cosa. En el esquema de vacunación, más bien, en nuestro esquema de defensas hay 2 grupos de defensas. Una es inmunidad celular y otra es inmunidad celular. Y inmunidad por anticuerpos y inmunidad por células. Ahora, se vio que no fue tan buena la respuesta de las células
cuando aplican el esquema extendido. No saben por qué, ¿sí? No respondieron igual los dos sistemas con los cuales respondemos los humanos, ¿sí? El esquema de inmunidad celular, dos esquemas, ¿sí? Celular y la inmunidad por anticuerpos, la humoral. Entonces, no saben por qué no se respondió igual de los dos esquemas. No hubo tan buena respuesta como se esperaba, aquí como los anticuerpos, no hubo tan buena respuesta con las células T. Entonces, algo pasó, pero no fue la mejor. Fue mejor. Aquí fue la inversa. Al vacunar con 3 semanas, fue mejor, las defensas de las células fue mejor que los anticuerpos. Sí, entonces con todo esto todavía tienen que hacer más estudios, pero parece que no tenemos que preocuparnos demasiado porque no nos apliquen la segunda dosis tan rápido o tan de manera como está en el esquema. Tienen lapsos de aplicación y bueno, esto lo quería comentarles. Creo que nos deja un poco más tranquilos a todos de que no se hayan aplicado la segunda dosis en el tiempo que está estipulado, las 3 semanas por lo menos de la vacuna Pfizer. Habrá que hacer más estudios con otras vacunas tal vez, pero parece que es bueno, al hacer la revisión de los anticuerpos se ve por lo menos que en este esquema que estamos hablando, ¿sí? Se ve que se aplica la vacuna y luego después de la segunda dosis viene un pico de anticuerpos que dura alrededor de 43 días. Nos viene el pico de 43 días, luego viene un descenso en los siguientes 52 días, 51 días, y luego ya se llega a una meseta. ¿Sí? Más o menos pasa con la enfermedad muy parecido. Entonces no estamos muy lejos de lo que estaba pasando con la enfermedad a como estamos aplicándola ahorita. Es como enfermarte poquito y luego otro poquito, ¿sí? Si te enfermas ahorita y te enfermas a los 3 meses, todavía tienes defensas para que te puedan ayudar y te puede dar un periodo más largo de protección. Amigos, espero que les haya gustado este estudio. A mí me gustó mucho, me dio mucha información y para contestar muchas preguntas. Si tienen alguna pregunta, lo dejan por acá. Les dejo el estudio, se me hace muy bonito el estudio. Les dejo el estudio por aquí abajo para que lo puedan revisar, lo que gusten. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Dejen por aquí sus comentarios y si pueden y no les cuesta mucho trabajo, déjenos un like, que eso nos ayuda para mantener vivo el canal y seguir trabajando con esto, ¿de acuerdo? Suscríbanse si se pueden. Estaremos revisando más cosas del COVID y otras cosas que pasan alrededor de COVID. Hasta la vista. Bye.